Pues perfecto, parece que ya podemos iniciar. Buenas tardes a todas y todos. Estamos al aire, ya nos encontramos oficialmente en una nueva transmisión de Sexualidad sin Prejuicios. Esta tarde tenemos dos grandes invitados que forman parte de CEINAC. Primero que nada, presentar Yoltik Aguilar. Bienvenido, es parte del consejo desde el día, más bien desde el mes de diciembre. Yoltik, por favor, ¿podrías presentarte? Claro que sí, pues muchísimas gracias en primero por la invitación, es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Y pues nada, tengo 20 años, actualmente estudio la carrera de Derecho y pues desde muy pequeño, desde los 10 años, empecé a trabajar con CEINAC, principalmente en Cachiverano, los temas de derechos de niñas y adolescentes. Y pues desde ahí pude empezar un camino en el que estamos nosotras y nosotros, el cual es la defensa y la promoción de los derechos humanos. Y pues he tenido la oportunidad de participar con UNICEF, con CIPINA federal, estatal, y actualmente, como tú lo dijiste, estoy colaborando con CEINAC como miembro del Consejo Directivo. Muchísimas gracias, Yolti. Gracias por tu presentación. Pues también damos pasos a nuestra querida colaboradora Sandy. Sandra Elizabeth, por favor, preséntate con el público. Tal vez algunos ya te conocen, algunos y algunas, pero sería igual genial que como Yoltik nos des un poquito de tu historial también. Muchas gracias, David. Sí, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en la transmisión del día de hoy. Sí, creo que en la semana bueno, ya han visto recientemente. Pues como ya lo mencionó David, soy Sandra Elizabeth García Reyes, actualmente tengo 22 años y me encuentro colaborando aquí el acceso de las mujeres a una vida libre. Llevo a ustedes para hablar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andy. Creo que por ahí se nos cortó un poquito la transmisión. Por ahí el internet está haciendo sus estragos. Pero no menos importante, pues agradecerle a los dos por estar presentes el día de hoy. Y sin más, mi querido compañero Isaac, también bienvenido. Va a estar acompañándome en esta moderación del día de hoy. Muchas gracias. Pues sí, aquí ando, me presento, soy Isaac, tengo 26 años, actualmente estoy haciendo mis prácticas en SEGNAC, soy de la carrera de psicología y pues hoy vengo a ayudar a David a tocar ese tema, ¿no? A hacer la discriminación. Pues excelente. Pues sin nada más que decir, ¿les parece si iniciamos con esta transmisión? Isaac, por favor, me gustaría mucho que iniciaras con esta ronda de preguntas para nuestros invitados. Para nuestra invitada, nuestro invitado, Joel Tixand. Bueno, la primera pregunta que así que tenemos y es cómo a los jóvenes les pueden llegar a explicar lo que es la discriminación. ¿A Estas, quién gusta contestar? sí, estas Estás abierta. preguntas vienen abiertas para que sean respondidas de manera voluntaria. Si hay alguna pregunta que sea también de manera específica, pues ya se los haremos saber. Perfecto, pues no sé si la compañera Sandra quiera responder la pregunta. Bueno, si quieren, entonces comienzo con esta primer pregunta. Primero, creo que antes de que hablar de cómo afecta o cómo hablar del tema de discriminación con las y los jóvenes, hay que hablar sobre qué es la discriminación, ¿no? Y primero, para entender pues este concepto, lo tenemos dentro de varias leyes, o principalmente en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y también en la ley estatal para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación, donde nos dan un concepto bastante amplio de qué es la discriminación, pero en términos más simples o más concretos, es todo acto o toda acción u omisión donde se realiza un trato distinto a personas que en cuanto a sus derechos y en cuanto a la esencia son iguales. Es decir, este trato va a generar que haya una diferencia, una desventaja
un obstáculo o se van a restringir que esta persona pueda ejercer sus derechos sus derechos y libertades de forma plena. Entonces, existen ocasiones en las que estas acciones o estas no acciones pueden ser tanto de forma intencional como que las hacemos sin querer, pero el fin nos lleva a lo mismo. Es crear una diferencia entre personas que en esencia, como lo mencionaba, son iguales. Y existen diferentes casos en los que se puede dar la discriminación, como les comentaba en el artículo 1 de nuestra Constitución, nos indica que todas las personas que se encuentren en nuestro territorio, es decir, en el territorio mexicano, gozan de todas las garantías y derechos que están velados en la Constitución y también que ninguna puede ser discriminada por absolutamente ningún motivo. Ya más adelante hablaremos más acerca de todas y cada una de las razones por las que pueden haber estos casos de discriminación, o no sé si también Yoltik nos quiera hablar más acerca de estos ejemplos, pero empezando por esta parte sería eso. Ese es el concepto general de la discriminación. Muchas gracias, Andy. Yoltik, ¿quisieras aportar algo más a esta pregunta o en caso a esta respuesta? Pues creo que la compañera Sandra marcó muy bien los estándares en donde tenemos justamente qué es la discriminación y las cartas en donde podemos encontrar un derecho a la no discriminación. Y como ella lo decía, yo creo que la discriminación es un conjunto de prácticas informales o institucionalizadas a veces que niegan el trato igualitario y que estas pueden llegar a producir resultados desiguales para ciertos grupos sociales e inclusive a menoscabar, violar derechos humanos, ¿no? Muchísimas gracias por sus respuestas. Ligado a ello, pues, sería bueno preguntar, ¿cuáles consideran ustedes que son las mayores causas por las que se da esta discriminación en las y los jóvenes? Pues si me permiten. Gracias. Yo creo que primero hay que entender cómo la sociedad tiene visibilizada a la juventud, principalmente a las adolescencias. Creo que hay una estigmatización muy fuerte, un estereotipo muy fuerte sobre lo que es ser una o un adolescente. Entonces, partiendo de esa idea de la connotación negativa que hay sobre las adolescencias, de los ninis, los aborrecentes, ¿no? Estas personas que están en búsqueda de su identidad, pues habrá que entender que para las personas que no están, digamos, dentro del ámbito de derechos humanos, son personas que van a ser un problema para la sociedad. Entonces, partiendo de ese supuesto, la discriminación va a empezar con algo que a mí me encanta combatir diariamente, es el adultocentrismo. Una de las formas de discriminación más aceptada y normalizada en nuestras sociedades, ¿no? El de no te voy a hacer caso porque tú eres niño, no te voy a hacer caso porque tú eres joven, ¿qué me vas a venir a enseñar tú si yo soy más grande, ¿no? O sea, tú no eres nadie. Entonces, creo que justamente bajo ese supuesto de que niñas, niños y adolescentes o personas jóvenes son menores que las personas adultas, esa es la manera más común que sufren las personas jóvenes de discriminación, un adultocentrismo interiorizado dentro de la sociedad, dentro de casi todas las personas, inclusive de las y los jóvenes. A veces creemos que estas conductas pues llegan a ser, como han permeado la sociedad durante mucho tiempo y nos hemos acostumbrado a estas prácticas, pues creemos que son normales y entonces las seguimos replicando y las seguimos aceptando, ¿no? Yo creo que esa es como la discriminación más fuerte que podemos sufrir las personas jóvenes. Y ya con base a este tipo de discriminación, pues surgen muchísimos otros, ¿no? La discriminación laboral, la discriminación por género. Creo que habrá que pelear más contra el adultocentrismo, porque seguimos replicándolo y sobre todo las personas tomadoras de decisiones replican mucho el adultocentrismo, ¿no? Y pues como ellas y ellos están encargados de hacer políticas públicas, pues nos van a llegar a afectar en algún momento.
Claro, muchísimas gracias por esta opinión. Sandy, no sé si quisieras aportar algo más a esto que Joltik menciona sobre el adultocentrismo o quisieras eh, tomar otra vertiente o otro atravesamiento. Creo que Joltik lo puso perfectamente sobre la mesa en este momento. Creo que de ahí surgen todos los demás o las demás formas en las que pueden ser discriminadas las y los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes. Porque de ahí, de esta conducta tan normalizada de yo soy la persona adulta y entonces lo que tú, persona menor que yo, me pueda decir, pues solamente dímelo, porque realmente no te voy a hacer caso o lo que yo pienso es lo que está bien. Pienso que de ahí surge lo demás, porque precisamente por esta parte en la que estás en la identificación de tu identidad, en expresar pues realmente cómo eres, vienen lo que conocemos como burlas por la apariencia física, por tu preferencia sexual, por tu identidad sexual, por la condición social en la que vives, incluso por condiciones como como las mujeres estar embarazadas, condiciones genéticas. Entonces, creo que viene de, si bien son vertientes a lo mejor distintas, pero surgen de la idea principal de ese adultocentrismo, de lo que yo diga es lo que está bien, es lo que se tiene la razón, y entonces tú, persona joven, tienes que acatar lo que yo diga, ¿no? Y si yo pienso que tú tienes que estar en otro grupo aparte, eso es lo que está correcto. Entonces yo pienso que de ahí viene todas las demás vertientes de las formas más comunes o normalizadas, o mal normalizadas, diría yo, de discriminación hacia niñas, niños y adolescentes y pues la comunidad joven en general. Muchísimas gracias por esta opinión. Yo creo que el adultocentrismo es una de las más persistentes, una de las formas más discriminatorias que pueden existir, precisamente por esta educación transicional y poco transgresora que ha habido a lo largo de estos años, ¿no? Y principalmente yo creo que hasta tradicionalista, ¿no? Es una forma de ver al mundo que a veces limita otras concepciones, ¿no? Y que muchas veces nos enrosca en creer que el mayor tiene una visión mejor estructurada y a veces se cuestiona, de hecho creo que se debe cuestionar, ¿no? Se pone en tela de juicio. Isaac, no sé si quieres continuar con estas siguientes preguntas. Sí, bueno, antes que nada igual quería dar un pequeño aporte y es que siento que esto, que de lo que se está hablando, siento que igual va un poco de legado, o yo lo veo más así como un poco de jerarquía, de que el adulto es el que tiene mayor conocimiento por, no sé, la edad o todo lo que ha vivido, y que el niño es como que el inexperto, el que no sabe. Y muchas veces, pues puede que sí sea cierto, pero no, digamos, no, no tiene que ser o tener que llegar a ser como un punto de discriminación, de que se remarque tanto esa diferencia de inexperiencia, por así decirlo, sino que sea más como un ok, sí, yo soy adulto, tengo un poco más de experiencia, pero como niño igual te escucho. ¿Por qué? Porque sabemos que un niño y una niña pues tienen muchas dudas y muchas veces pues son puntos de vista que nosotros como adultos pues no conocemos o a veces hemos dejado un poco de lado, ¿no? Y como bien lo dicen, esto pues es como que el punto inicial para otros y otras como otros puntos que llevan a la discriminación, ¿no? Incluso podría yo verlo como un pequeño, como un árbol, o sea, la raíz podría ser como que esta discriminación a los niños, y de ahí las ramas van a ser la discriminación laboral, de género y todo lo que, digamos, queremos combatir o que se está combatiendo, pues es a lo que lleva, ¿no? Y es como que tratar de arrancar esa discriminación justamente para que ya no siga creciendo y pues no siga afectando a, no sé, futuras generaciones. Y ahora sí, ya pasando a la siguiente pregunta, quería hacerla directamente a Sandy porque es como que la que más tiene conocimiento, y es sobre qué ocurre o qué se puede hacer cuando un niño, niña o joven vive discriminación por alguna persona, establecimiento o institución. Mm, Muchas gracias, Isaac, pero igual, bueno, no conocía la formación del joystick, entonces creo que igual nos puede aportar algo que a lo mejor a mí se me pase en este momento comentar. Mm, es una diferencia entre quién es la persona que está cometiendo esta discriminación hacia un niño, una niña, un adolescente. Porque no es lo mismo que cometa estas acciones una persona particular, por así decirlo, un establecimiento o que lo haga una institución.
son aspectos diferentes y por lo tanto son rumbos distintos los que se pueden tomar. Primero, si es una persona, por ejemplo, algún compañero de clase o algún compañero o compañera o algún amigo o alguien que sea, digamos que en nuestras mismas condiciones, mm, sí, pues si bien está haciendo, no sé, una discriminación por género, por condición social o la que sea, no va a ser igual a que si la realiza una institución. Si bien todas las personas pues sí pueden vulnerar los derechos humanos, el camino que se sigue si es una institución no es igual a el de una persona particular. En caso de que sea una institución o una persona particular, pero que tenga una condición específica de figura de autoridad. ¿A qué me refiero con esto? A que sea por parte de la escuela, por parte de miembros directivos o de algún profesor. En ese caso, pues, lo que se puede hacer es realizar una reclamación o una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, en este caso la Comisión Estatal. Y esto puede ser cometida por cualquier persona que sea servidora pública. En este caso sería una reclamación. Y en el caso de que, como les comentaba, fuera una persona particular, pero con una posición de figura de autoridad, en ese caso sería una queja, pero igual sería interponerla ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las instituciones y las personas particulares con esta característica son los casos en los que se atiende por parte de la comisión como una vulneración a los derechos humanos. No quiere decir que entre personas particulares no puede existir esta vulneración, porque desgraciadamente pues todos conocemos personas que son, pues que hacen estas acciones o con sus omisiones vulneran los derechos de otras personas, pero para las relaciones entre particulares ya o entre personas que no son, no son autoridades, es donde existe ya lo que tenga que ver con delitos o con leyes específicas. Ya no se contaría como vulneración de derechos humanos que podamos ir a reportarlo, a hacer una reclamación o queja a la comisión como tal. Entonces, es por eso que no es lo mismo si es una persona tradicional, normal, por así decirlo, o si es una institución. Son caminos diferentes. No sé si ya te quieres abonar más sobre lo que acabo de comentar desde este aspecto. Pues yo creo que nada más sería como por qué la diferenciación de por qué uno es a la comisión y por qué otro es delito, ¿no? Porque habrá que recordar que las personas, funcionarios y servidores públicos son quienes tienen la obligación de garantizar nuestros derechos. Es entonces que cuando hacen un acto discriminatorio, están por ende violando un derecho, el cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá que hacer una reparación, una restitución, etcétera, una investigación para ver qué derecho violó esta institución o esta persona. Y decía la compañera Sandra, por parte de particulares, como pues nosotras como personas, digamos, comunes y corrientes, pues no garantizamos derechos humanos, entonces estamos cometiendo delitos. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias a los dos por respondernos y aportarnos o brindarnos esta visión, ¿no? Sobre cómo hacer valer, pues, el respeto a los derechos, de este tipo de derechos dentro de las instituciones o dentro de los espacios más particulares, ¿no? Ligado a esto, pues yo quisiera preguntarle a ustedes dos, ¿no? A Sandy, Boljoltik, ¿cómo se les podría explicar a un niño y a una niña, incluso a las jóvenes, a los jóvenes, qué son los derechos sexuales y reproductivos? Esto quizá a lo mejor desde una vía más legal incluso, ¿no? ¿Cómo hacerlos valer? Ok, ya vimos la manera en la que se funge este respeto a través de una institución, pero ¿cómo le explicarían a una niña o un niño, ¿no? Este funcionamiento dentro de un marco un poquito más, vamos a decir, complejo, que realmente no necesita ser complejo, ¿no?
No sé si Sandra quiera hablar o... Adelante, Yoldik. Gracias, gracias. Pues yo creo que se tiene que explicar como cualquier otra persona. Aquí justamente estamos entrando en lo que hablamos hace rato, en el adultocentrismo normalizado. Creemos que porque son niños, niñas o adolescentes, no pueden llegar a comprender lo que nosotros como personas adultas estamos hablando. O sea, creo que habrá que usar cierta terminología que niñas y niños puedan entender. Porque también si les empezamos a hablar como, no, la jurisprudencia y que no sé qué, pues ahí hasta inclusive habemos personas que como adultos, como personas adultas, no lo entendemos, ¿no? Entonces habrá que buscar justamente la manera adecuada de decirlo, porque ¿a qué me refiero con esto? Aquí quiero hacer como una explicación de lo que hace CEINAC en los cursos de verano. Todos los temas que son relacionados con derechos sexuales, con derechos humanos, etcétera, los tratan a partir de juegos, de canciones o actividades que son diseñadas con base a la autonomía progresiva del niño o la niña. Entonces, si yo hago un juego y le explico, digamos, que estas manzanas, hay unas manzanas y que cada persona en el mundo tiene una cantidad de manzanas que otras personas no pueden tener, no pueden comer, no pueden violentar, etcétera, etcétera, y les decimos que esos son derechos, pues entonces así más o menos se puede ir comprendiendo, no sé si me voy explicando. Habrá que tratar de facilitarnos las cosas para todos y para todas, no solo para niños y niñas, porque es de suma importancia que como personas conozcamos nuestros derechos, no importa si somos niñas, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque si no los conocemos, pues no los vamos a poder estar ejerciendo, no vamos a saber justamente cuando hay un acto de discriminación hacia nosotros y nosotras, no vamos a saber cuando nos estén violentando un derecho, cuando estén cometiendo un delito contra nuestra persona, etcétera. Entonces, yo creo que habrá que simplemente hablarlo, explicarlo, como nosotras y nosotras creamos, y ellos y ellas lo van a comprender, y si surge alguna duda, ellos lo dirán a su manera, y entonces nosotras y nosotros vamos a saber cómo podemos contestar esas dudas, ¿no? Yo creo que aquí también no... Bueno, yo creo... Ahí le dejo. Gracias. Adelante, muchísimas gracias, Joltik. Sandy, ¿quisieras aportar algo más a este comentario que hace Joltik? Pues yo creo que Yoltik, como ya nos contó, él tiene más experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con los temas como los trata CEINAC dentro del cachiverano y cómo se hace esta explicación. Y pues yo creo que, pues segundo, ¿no? Lo que nos estaba comentando, que si bien volvemos a estar, o sea, no tendríamos por qué complicarnos al momento de que a lo mejor se realicen niños o niñas preguntas, porque el momento en el que tú te pones incómodo con cierta pregunta, entonces le transmites eso mismo a la persona que te está preguntando, ¿no? Y no solamente con niños o niñas, sino con cualquier persona. Entonces, esa parte de no dar más información a lo mejor de la que te están preguntando, y no porque no se la puedas dar, sino porque no la, no la quieres saber en ese momento o no la... A veces se encuentra un poco más esta situación porque si bien ya de niños o niñas les enseñaron que ciertos temas no los podían preguntar o, yo me acuerdo que cuando hacía esta pregunta, enseguida todos se ponían rojos y cambiábamos la conversación. O sea, eso mismo va como que impidiendo que puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos en este caso, ¿no? Entonces, a lo mejor no sé, no están sufriendo algún acto discriminatorio sobre algo, pero como les comentaba al principio, no solamente son actos, también omisiones, ¿no? Entonces puede ser que tú no violentes por ejemplo, en el caso de, no violentes a tu compañera respecto de lo que es, pero no la tomas en cuenta. O lo mismo con los niños, ¿no? Puede ser que no los estés violentando, no les estés diciendo nada al respecto, pero los omites respecto a la toma de decisiones de algo, ¿no? Entonces, también creo que es importante que tenemos que conocer o entender que no solamente es lo que hacemos respecto de los derechos de las otras personas, sino también lo que dejamos de hacer. O sea, este punto creo que también es bastante importante porque solemos pensar que solo lo que hacemos tiene repercusiones o que solo lo que hacemos puede ser discriminatorio,
pero también lo que no hacemos lo puede ser y podemos no estar conscientes de que lo estamos realizando, porque estamos tan acostumbradas y acostumbrados a lo mejor a realizar, no sé, a no preguntarle a ciertos sectores de la población qué es lo que opinan, pero no les estoy haciendo nada, pero eso no quiere decir que no estés ejerciendo un acto de discriminación. Creo que sería ese como mi punto, que hay que estar conscientes de que no solo nuestros actos son los que tienen repercusión, sino también lo que decidimos dejar de hacer. Muchísimas gracias. Yo creo que es un punto muy interesante porque aquí rescatamos dos variantes que ya se habían tocado, ¿no? Tanto los procesos normalizados como el adultocentrismo en sí mismo, ¿no? Que se refleja a través de estas dos vías, ¿no? Primero que nada, ¿no? Encontrar una vía específica para la explicación de un tema no tendría por qué ser complejo. Yo, más allá de ser una vía concreta, tiene que ser una vía adaptativa, ¿no? ¿Adaptativa en qué sentido? Y esto sin un sentido de exclusión. Una vía adaptativa, como lo decía Yolti, como el juego, como las canciones, ¿no? Como lo que ejerce Seinak a través de estas actividades, ¿no? Que permitan este uso del lenguaje menos técnico, menos tecnicista, porque los tecnicismos terminan por también apartar estas oportunidades de comunicarse entre una o más personas, ¿no? Inclusive entre niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como lo mencionaba, ¿no? Inclusive nosotros ya en este proceso de adultez no entendemos qué es una jurisprudencia, qué es el juicio en sí mismo, o sea, estamos revoloteando, ¿no? Pero también tomar esto que mencionas, ¿no? Cómo normalizamos los procesos de hacer y no hacer, ¿no? ¿Qué no hacemos para ayudar a estas comunidades que están siendo vulneradas en cuanto a sus derechos, ¿no? O qué sí hacemos y que se visualiza, ¿no? A través de nuestras conductas. Con base a esto, pues quisiera también preguntarles rápidamente a cada uno y una. ¿Han presenciado o han vivido algún evento relacionado con la discriminación con base a estos derechos? Definitivamente es una pregunta que deja pensando, ¿no? Precisamente por lo que comentábamos de la normalización de muchas cosas, que a lo mejor ahorita ya que me pongo como en retrospectiva, ¿no? A pensar y puedo decir que a lo mejor no, pero creo que desgraciadamente la mayoría de nosotras y nosotros pues nos llegamos a encontrar con personas, cuando éramos más jóvenes, personas adultas que era como de, no, o sea, no es que no te preguntaban tu opinión respecto a las cosas, solo era lo haces porque yo lo digo o le tienes que hacer caso porque es la persona mayor que tú o cuestiones así, ¿no? Entonces creo que a lo mejor no lo notábamos en ese momento y les comentaba, ¿no? Este mismo punto de, pues mientras no fuera una agresión directa, pues no creo que no había ningún problema, pero creo que la mayoría, si bien no nos hemos enfrentado a situaciones directas, el de la omisión, creo que sí nos hemos enfrentado la mayoría, o sea, creo que son más las acciones por omisión que se hacen de discriminación que las de acción, por ejemplo, entre particulares y por parte de alguna institución o de algún establecimiento. Sí, no, en este caso, no, creo que las personas o los servidores y servidoras públicas con las que me he encontrado no han ejercido esta parte, al menos en mi caso, pero sí me ha tocado, mm, pues, de personas cercanas a mí, incluso no tan cercanas, donde sí ha existido esta discriminación por parte tanto de instituciones como de particulares con actos de autoridad, donde sí ha existido esa discriminación tanto por género, por identidad de género, por la edad e incluso por la condición social y otras condiciones físicas como el color de piel o como alguna discapacidad. Entonces creo que sí, si bien no han sido experiencias propias, pues sí es algo que desgraciadamente he tenido cerca dentro de la vida diaria. Estoy yo hablando sin micrófono. Muchísimas gracias, Andy. Yoltik, no sé si quieres aportar algo más a esta
esta gama de opiniones? Pues creo que no. Creo que coincido totalmente con Sandra. Creo que son más los procesos que vivimos de discriminación por omisión e inclusive de violación de derechos humanos que por acción, ¿no? Y pues de hecho habrá también que buscar, que reconocer cuáles son estas omisiones, porque yo ahorita estoy pensando que alguna omisión que sea una discriminación, no encuentro ninguna, o sea, no se me ocurre ninguna. Quizá está muy normalizada, quizá es muy frecuente y por eso a mí me cuesta encontrarlo, ¿no? Claro, ¿no? Es un poquito complejo cuando entras en este proceso de retrospectiva, ¿no? Ya lo mencionaba Sandy, y yo creo que en algún momento todas y todos hemos empezado a pensar, ¿cómo lo viví yo? ¿Cómo lo omití yo? ¿Cómo lo hice yo? ¿No? O sea, ¿cómo es que fui directo a esta gama de la discriminación, ¿no? Pero Isaac, no sé si también tengas alguna pregunta que quisieras complementar a este tema o alguna más. Sí, bueno, primero que nada, igual recordarles a todos los y todas las que están viendo esta transmisión que igual pueden dejar sus comentarios y sus preguntas, y igual los vamos a estar leyendo. Igual nada más para aportar, igual yo tampoco, igual estuve haciendo memoria y no sé, igual si en un momento discriminé, creo que es una pregunta que se puede llevar más como que nada como tarea, ¿no? Porque bien lo mencionaba Jolti, que pues igual está muy normalizado y pues decimos, ah, pues igual nunca he discriminado a nadie, pero ya si tomas en cuenta el factor de omisión, pues dices, oye, pues igual y sí, omití la opinión de esta persona y no sé, eso puede llegar a una discriminación. Pero así, continuando con la siguiente pregunta, esta ya es así como que abierta para quien guste participar, y es si la discriminación se puede dar también, pero en el ámbito familiar. Les juro que aquí no peleamos por el micrófono y quien guste tomar la palabra. Si gustan alzar la manita igual de Zoom, o sea, para que no haya tanto tiempo muerto, pero en confianza, en confianza. No sé si quieras arrancar, Yoldik. Como tú me digas, como tú me digas. Adelante, vas. Ok. Claro, claro que hay discriminación en la casa. Yo creo que es el primer lugar en el que vamos a sufrir discriminación por omisión, por acción, por palabra, pensamiento, ¿no? Casi, casi. Este, yo creo que lo que más, la forma de discriminación que más se da dentro del hogar es el adultocentrismo y por razón de género, por los estereotipos, por los roles de género, porque recordemos que estas son imposiciones que pueden llegar a ser discriminatorias también. Y yo creo que principalmente es lo que vamos a estar encontrando, sobre todo aquí en México y yo creo que en cualquier otra parte del mundo, que nos basamos en una idea patriarcal de lo que es la familia, de lo que son las niñas, de lo que son niños y niñas, pero principalmente en niñas, en adolescentes, ¿no? Sobre cuál va a ser su rol en el hogar. A ti te va a tocar después comer, no le hables así a tu hermano, ayúdale a tu hermano. Formas de discriminación y de violencia, porque la discriminación también es una forma de violencia que en todas las familias mexicanas, e inclusive me voy a atrever a decir, en todas las familias del mundo, hay. Quizás no nos hemos dado cuenta justamente por lo que decía Sandra, por esta cuestión de la omisión, quizás no lo hayamos visto, quizá ya también lo tenemos muy normalizado y por eso no lo vemos, quizás sí lo vemos pero no queremos hacer nada, quizás algunos hombres también ya se han dado cuenta de estas prácticas de discriminación en razón de género, ¿no? Y como es un privilegio en cierta parte para los hombres, pues no dicen nada, ¿no? O sea, habrá que sí hacer algo, porque yo ahorita yo ya me quedé con lo que decía Sandra ahorita, con lo de la omisión. O sea, yo sigo aquí pensando de cuántas veces habré discriminado sin darme cuenta, o por no haber hecho algo, o por haber hecho algo, ¿no? Pero Sandra, por favor. Sí, la verdad es que en este tema de la omisión, cuando pues ya como que me puse a reflexionar sobre ello, fue como,
como wow, toda otra perspectiva, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues mientras no me meta con esta persona, pues no pasa nada, ¿no? Pero incluso desde ahí ya está pasando algo. Entonces, creo que ese es un punto para todo. Y retomando la pregunta inicial, pues desgraciadamente creo que la discriminación en un ámbito familiar, si bien no estamos hablando de que vas a demandar a una persona de tu familia, vas a interponer una queja ante los derechos humanos por algún acto, definitivamente sí es el ámbito familiar uno de los que más, creo yo, me atrevería a asegurar que fomenta esa tanto discriminación por acción y por omisión de forma consciente e inconsciente, porque creo que incluso desde, si bien ya nos puso York en el panorama en el que desgraciadamente vivimos todos los días, la discriminación y la violencia de género, igual que el adultocentrismo, creo que existe también, desgraciadamente creo que todos hemos escuchado la frase de no te juntes con tu primo o con tu prima porque, y agréguenle el calificativo que se les ocurra, porque hay muchos, ¿no? O sea, creo que hemos escuchado desde esas conductas de no te juntes con tal, o por qué te vistes así, o qué vas a hacer de tu vida, o cómo es posible que te guste tal cosa, ¿no? Entonces, esas pequeñas acciones o esos primeros comentarios suelen estar desde los hogares, o sea, desde ahí inicia ese primer punto de, no, pues es que, no sé, o sea, no quiero sonar así como muy, decir que siempre va a pasar o que o que en todas las familias va a pasar, porque pues tampoco se trata de generalizar, pero creo que los primeros comentarios al respecto de esta distinción de algunas personas por muchas razones, tanto físicas como por su condición laboral, por su condición social, inician desde el hogar. Y no solamente hacia miembros del hogar, sino también hacia cómo ven respecto a las otras personas. Entonces, sí, sin duda la discriminación también puede ser en el ámbito familiar, tanto como para las personas que sean miembros de esa familia, como de ahí la mirada que se les da al resto de la sociedad. Claro, es un marco muy interesante el que mencionan precisamente porque la familia termina por ser una de las primeras estructuras donde se genera el conocimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que aporta esta primera estructura, ¿no? O sea, estos procesos de omisión, de acción, o sea, que realmente si los vemos en una franja, en una barrera, no están muy separados. De hecho, creo que están más ligados de lo que uno podría pensar, ¿no? Porque estos dos nos llevan a la acción de alejar y o excluir, ¿no? Precisamente retomo un poquito del ejemplo que mencionaba Sandy sobre, oye, pues es que no te juntes con tu primo, el cholito, ¿no? El cholo, ¿no? No te juntes con tu primo el que le gustan las cosas rosas, ¿no? O tu prima la que se viste como chico, ¿no? Ya son formas de educar, ¿no? Ya son formas de también de excluir y de precisamente generar procesos de pensamiento donde el niño y la niña pues no tienen una concepción clara sobre lo que es no evitar esas acciones, ¿no? No discriminar, ¿no? Independientemente de la transición que esté viviendo cada uno y una, ¿no? Y pues no sé, ligado a esto, si me lo permite Isaac, quisiera yo hacerles una pregunta que se generó en el chat, ¿no? ¿Qué tanto creen que el privilegio, ¿no? O los privilegios nublan una perspectiva sobre la discriminación, ¿no? Ya sean privilegios económicos, privilegios sociales, culturales. Quien quiera empezar, aquí creo que va a haber un agarrón fuerte porque ya vi esos rostros y como que hay opiniones diversas, ¿no? Creo que no es que tengamos opiniones diversas, sino que más bien creo que tanto Jordi como yo reaccionamos igual ante la pregunta, porque creo que no es que estemos opinando diferente, sino más bien fue como, uy, de aquí hay material, ¿no? Porque precisamente ciertas condiciones de vida son las que van a hacer que pienses de forma distinta ante ciertas cosas, ¿no? O sea, si bien no significa que necesariamente en el entorno en el que ir con las personas con las que estés, vas a pensar igual que esas personas o que vas a tener, exactamente vas a continuar con ese estilo si lo quieres ver así, estilo de vida o estilo de pensamiento, sí te permiten ver condiciones de forma distinta, o sea, definitivamente sí. Volvemos al punto del hogar, ¿no? Si tú o si las personas crecen en un ambiente donde, no sé, hablando de derechos sexuales y reproductivos,
no pudiste o no te sientes en la confianza de ejercer o de simplemente hacer preguntas acerca de sexualidad, porque enseguida las personas a las que pregunta, ya sea padre, madre, hermanos mayores, abuelitos, abuelitas, tu entorno, empiezan frases como, no, pues es que este es la marimacho, ¿no? O cómo se atreve a tomar esa decisión, o o sea, desde el hogar si empiezan a hacer esas cuestiones, pues si bien a lo mejor tú no piensas de esa forma, si creces pensando que está mal, ¿no? O si lo ves desde esa perspectiva que se encuentra mal, y lo mismo en cuanto a condiciones sociales, ¿no? O sea, si tú aprendes a normalizar cosas, o sea, lo vemos desde la violencia de género y la discriminación por género. Si tú estás, por ejemplo, yo hablando de mujer, ¿no? Si crecí en un ambiente donde siempre los hombres fueron primero y no me tomaban en cuenta para las opiniones y a lo mejor no me violentaban, para mí es normal que no me pidan opinión aunque no me estén violentando, ¿no? O sea, para mí eso crece y yo pienso que entonces, si vas a algo y veo que a otras mujeres de mi entorno las consultan y les preguntan acerca de, pues, lo que están pensando, entonces ahí yo voy a quedarme con, caray, ¿no? O sea, porque rompe con este entorno. Y es lo mismo, ¿no? Si creces en un ambiente donde, no sé, la equidad de género o estas cuestiones fueron ya parte de tu formación, cuando ves que en otros casos no es así, también volteas, es como de, ¿cómo es? ¿Cómo? O sea, eso solamente pasaba en mi casa o eso solamente pasaba también, o sea, surgen esos choques tanto como cuando creciste con ciertos, no sé, cuando te inculcan como desde el principio o tienes acceso a diversos materiales que a lo mejor otras personas no los tienen, definitivamente tu panorama cambia tanto en el caso de que los tengas como de que no. Entonces, sin duda, el acceso que puedas tener a la información o las condiciones en las que puedas desarrollarte o en las que estés desarrollándote, sí te cambian sí te dan una mirada al respecto de lo que pienses de forma distinta. O sea, que siento que tanto para bien o para mal, sí hacen una diferencia. Muchísimas gracias, Sandy. No, pues creo que en esta opinión, saludos a Samuel García, ¿no? Es interesante, ¿no? Cómo se presentan estos privilegios y nublan, ¿no? Precisamente borran esta parte, ¿no? Yo creo que es importante generar esta conciencia de clase, ¿no? Y cómo es que nuestras realidades, porque hay que recordar algo muy importante, las realidades no son las mismas que las de las personas que están allá afuera, ¿no? Esto tiene que base, pues sí, la presencia sociocultural, socioeconómica, los estatus que son algo muy, muy presente, ¿no? Es muy importante como empezar a darle valor a esta parte, ¿no? Empezar a darle valor a cómo desde la posición en la que estamos podemos generar estos procesos de discriminación a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y al ejercicio de sus derechos. Pero pues antes de pasarme como tren descarrilado, Yolti, ¿quisieras también aportar algo? Sí, justamente qué bueno que tocaste a Samuel García. Relacionado a eso iba mi comentario. Yo creo que el privilegio son unos lentes que te van a permitir o ver o no ver muchas cosas en tu entorno, ¿no? Que van a modificar justamente el imaginario colectivo que tú tienes eh, y tu forma de ver el mundo, etcétera. Y justamente pensé en Samuel García, lo del mísero sueldo de 50,000 pesos, en lo del golf. Y pensé, bueno, para él, ¿qué será la discriminación? ¿Ir a jugar golf para que le paguen? ¿No? Aquí también estaba pensando en las formas de ver la discriminación de diferentes personas. Y entonces yo pensé en Samuel García y pensé, bueno, quizá para una persona indígena que sea discriminación, ¿no? No lo sé. Para mí, yo tengo un concepto de discriminación que quizá es de que no me dejen entrar a un bar porque no voy bien vestido, no sé, quizá yo tengo mi concepto de discriminación que es que no me dejen vender aquí en este lugar, etcétera, etcétera. Y aquí creo que también entra un tema muy importante en la discriminación, que es la interseccionalidad. No vamos a ser discriminados de la misma manera. Por ejemplo, Yoltik, que soy pues, blanco, hombre, a una mujer negra de Estados Unidos, ¿no? Quizá, o sea, habrá que comprender que la discriminación se da, pero también se da por, digamos, por niveles.
yo creo que no va a ser la misma discriminación para todos y todas. Desafortunadamente hay discriminaciones mucho más fuertes que inclusive pueden llegar a privar la vida, ¿no? Claro, Isaac, no sé si quisieras hacer algún comentario al respecto. Te veo como que con ganas desde hace rato. Bueno, ya, yo más que nada, para compartir una idea, era más como ver así las opiniones que estaban dando y si es cierto, o un punto importante de ver que tal vez discriminación no es lo mismo para todos. Sí, para nosotros es, sí, por decirlo como que somos como clase media baja, por así decirlo, pues sí, sí nos notamos un poquito más, pero los que son como que de la alta sociedad tal vez no lo notan tanto porque tienen una posición en la cual el discriminar para ellos pues no es algo que pueda llamar su atención. Digo, no es como que todos los que están en la alta sociedad discriminen, o sea, como Samuel García, ¿verdad? Hay algunos que se portan muy bien o que tienen presente los pies en la tierra, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Va a depender de cada persona y, digamos, hay muchos factores por los cuales, tal vez, esta perspectiva de la discriminación, se va a poder ver. Claro, es una visión muy interesante, ¿no? Porque entonces ya tenemos como varias perspectivas de una misma realidad, ¿no? Y creo que voy a conectarlo con la siguiente pregunta, que es una que viene directamente relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, pero aplicados a niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Ustedes cómo consideran que es la vida para la comunidad LGBTIQ más en cuanto a los procesos de discriminación, pero pues aplicado a estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que tienen una liberación, que tienen una opinión más concreta, un criterio que se está construyendo a, ¿sabes qué? Yo me considero, me estoy estableciendo como una persona que no se ve como un niño precisamente o como una niña, ¿no? ¿Cómo consideran que lo viven ellas y ellos, ¿no? Adelante, quien guste. Pues no podemos hablar por otras personas. Creo que justamente en los derechos humanos hablar por las otras personas es caer en el error. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo las mismas discriminaciones, no estamos viviendo los mismos procesos que estas personas pueden llevar. No, creo que justamente habrá que preguntarles a estas personas qué es lo que sienten. Quizá podemos pensar, llegar a pensar cómo niñas, cómo la niñez trans se siente, pero no será una idea, yo creo que válida, porque estamos intentando hablar por ellos y ellas. Pero, por ejemplo, desde mi opinión, como parte de la comunidad LGBTIQ+, pues fui niño, ¿no? Y creo que en estos procesos, sobre todo, son muy difíciles en la familia, sobre todo si tu familia es muy religiosa, ¿no? Y que todo el tiempo cuando hay una persona, pues de esta población, pues va a ser como de, ay, no, pues eso está mal. Dios nos enseñó que tiene que ser un hombre y una mujer para los hijos y que no sé qué y toda la cosa. Y entonces, pues ahí yo creo que entra lo que decía Sandra, lo que decía Isaac, lo que decías tú también, David, ¿no? De cómo la familia va a ir formando las discriminaciones y las percepciones que tenemos al mundo. Y aunado a esto, ponle que tu familia es homofóbica y también es adultocéntrica, pues ya valiste, ¿no? Vas a tener una vida súper horrible y quizás nunca salgas del closet, nunca te asumas como una persona trans, nunca te asumas como una persona queer, etcétera, etcétera. Pero pues, no. Creo que es una visión muy interesante, ¿no? Porque precisamente tocas un punto, ¿no? Voy a ponerlo entre comillas, ponerse en los zapatos de él o de la otra, ¿no? Y de esta niñez trans, de esta niñez que experimenta procesos de lesbianismo y homosexualidad, ¿no? No sé, no nos podemos poner precisamente en este punto o como tal, ¿no? Sería una postura muy interesante, ¿no? Preguntarles de manera directa, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué vives? ¿Cómo lo vives? Y yo lo pondría así, ¿no? Y más en un país como México. ¿Qué es para ti en un país como México? No sé si Sandy quisieras también aportar algo a esta pregunta.
Pues sí, yo creo que como lo mencionaba Joltik, sí, pues es una pregunta a veces complicada porque como lo mencionó, yo puedo dar mi opinión respecto de cómo pienso que viven las personas pertenecientes a la comunidad desde mi, no sé, desde mi orientación heterosexual, ¿no? O sea, pero no va a ser, o sea, lo que yo piense no significa que sea lo que de verdad necesitan las personas, ¿no? Quizá yo pueda hablar más al respecto de cómo, no sé, cuáles de mis acciones a lo mejor han influido en estos conceptos de discriminación hacia la comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que antes era muy común como insulto, ¿no? Decirle precisamente a un niño, decirle, pues, no sé, estas palabras, cuando veían que era, pongámoslo así, afeminado o que no cumplía con estos estereotipos y estos estándares que normalmente se les dan a los hombres o al revés con las mujeres, ya existía este choque, ¿no? Como lo mencionábamos antes. No podemos, si desde nuestra familia no le podíamos decir abiertamente yo como mujer, ¿no? Nunca se me podía pasar por la cabeza decir que una mujer me parecía atractiva porque no, ya, o sea, ya te estaban mandando a confesarte, te estaban mandando casi, casi excomulgarte, ¿no? Dejó algo, cuestiones así. Entonces, lo que yo podría mencionar desde mi perspectiva es que, pues sí, o sea, vivimos en un entorno de machismo, de normalización hacia la identidad de otras personas y que, no sé, tú asumes que, por esto de los estereotipos, ¿no? Entonces a lo mejor tú asumes que si una chica se viste le gusta más vestirse, no sé, con pantalones o traer el cabello corto o algo así, inmediatamente incluso a lo mejor asumes que su preferencia sexual es hacia otras mujeres, ¿no? O sea, ya empiezas a hacerte ideas respecto de lo de la otra persona y por esas ideas que las personas se hacen, las empiezan a alejar o no te quieres meter con esas personas cuando, o sea, lo que tú opines de esas personas no significa que eso va a ser así, ¿no? O sea, y lo que tú creas que pueden necesitar tampoco significa que va a ser así. Son las mismas personas, las de las comunidades que tienen que expresarse y creo que a las personas que no somos pertenecientes de la comunidad, lo único que nos queda es respetar estas opiniones y no hacer ideas o no hacer estereotipos al respecto de lo que puedan necesitar o sus formas de expresión. Creo que sobre todo el respeto a cómo lo puedan vivir, porque pues si no es lo mismo lo que yo puedo necesitar desde mi forma de vida a lo que puede necesitar la comunidad. Ese sería como mi comentario al respecto, porque creo que de hacernos ideas de lo que pensamos que puede necesitar, ahí es el problema principal, ¿no? O sea, a lo mejor yo digo, no, pues lo estoy discriminando por decirle a una persona gay que es gay, ¿no? O sea, tú ya asumes que esa es una discriminación cuando realmente no tiene nada que ver. O sea, creo que desde ahí ya estamos mal. Claro, y es algo muy interesante lo que mencionan los dos al respecto. Me hace pensar burdamente en estas salas o reuniones donde, por ejemplo, ¿no? Muy sencillo. eh, en el programa Radio Televisa, ¿no? Por decir alguna marca en particular, ¿no? Hoy cuatro hombres van a hablar sobre feminismo, ¿no? Entonces no hay coherencia en el diálogo, ¿no? O sea, no hay coherencia en cómo se van a tocar estos temas, ¿no? Pero esta perspectiva que nos regalan a todas y a todos nosotros, pues es muy importante, ¿no? Porque nos hace pensar no solo el ponernos en los zapatos de alguien más, sino ir directamente a la vertiente, que es decir, ¿qué estás sufriendo? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo es que te excluyen, ¿no? ¿Cómo es que te sientes discriminado, ¿no? ¿Cómo es que esta raíz del problema te está haciendo a un lado, ¿no? ¿Cómo es que emerger te puede como que dar otra perspectiva y a su vez como a lo mejor tu familia, tus amigos, amigas, generan un proceso de exclusión, ¿no? No sé si Zach, Joltik tengan alguna opinión por ahí, creo que vi que estaban como que, ay, quiero continuar, ¿no? Quiero decir algo más adelante. Bueno, yo sí y digo, ay, es que se habló tanto que pescar algo es muy complicado, pero sí, evidentemente, tal vez pensar o tratar de hacernos una idea principalmente de lo que está pasando alguien que es de la comunidad LGBT. Bueno, y perdón si no me no precio todo porque no, se me complica todavía, pero siempre nos haremos a la idea, pero va a ser el 1% porque no sabremos a ciencia cierta qué les está pasando, porque ellos sí podríamos decir, sí, ven una discriminación mucho más fuerte, pero
hasta ahí, o sea, a más que le preguntemos y ahí así frente a frente decir, oye, pues, ¿qué nivel o qué casos de discriminación has vivido? Pues ahí más o menos nos haremos una idea un poco más amplia, ¿no? Pero, o sea, sí, es un tema muy, muy cierto, muy importante y pues, ahora sí que el hecho igual de también de tal vez ver a una persona en la calle o alguien que conozcas y ya por cómo se viste, cómo camina, ya lo estás haciendo, ya lo estás encasillando en ese de, pues, no sé, es una persona que seguro es hombre, que, como mira mal, pues, ha de ser recibo y pues, no, es todo lo contrario, solo es una persona que está en su mundo y bueno, a mí me ha pasado así que tristemente sí he encasillado a una persona que por su forma de caminar o por su forma de mirar, incluso sí le he encasillado como una persona mala y pues todo lo contrario, ¿no? Solo es una persona que pues así es su forma de ser, pero que en lo personal ya una vez conociéndolo, pues es todo lo contrario, ¿no? Solo es una buena persona o una persona que pues es agradable, ¿no? Entonces igual como que tratar de no encasillar tanto a estas personas, que estos estereotipos que pues se vayan cambiando, porque sí, desde niño y niña pues te ponen esto de que así te tienes que vestir y así te tienes que vestir, ¿no? Y no hay más, ¿no? Y yo como adulto, así te digo porque así son las cosas, ¿no? Y pues uno va creciendo y se va a dar cuenta que pues no es tan necesario tal cual o vestir de cierta manera, o sea, cada quien actúa, se viste y realiza su vida a su manera, porque eso es, ¿no? Su vida y pues solo esa persona sabe cómo vivirla y cómo la quiere vivir. No, pues yo creo que como menciona Isaac, ¿no? Son varios puntos que van dentro de este tipo de tópicos, ¿no? Y se presta yo creo que para más de 1 hora y media, yo creo que podremos estar 5 horas platicando y nunca tendríamos un fin, ¿no? Pero pues yo creo que tomar en cuenta, primero que nada, pues esta conciencia de clase, ¿no? Esta conciencia sobre la opinión sobre los demás grupos que también están diversificando nuestro país y que también lo integran a su vez, ¿no? Que ya también se integran a su vez. Eh, pues se nos está acabando el tiempo. Antes de retirarnos, quisiéramos preguntarles una pregunta más, hacerles una pregunta más como a modo de remate, así brevemente, ¿no? ¿Ustedes consideran que es imposible erradicar los prejuicios dentro de los derechos sexuales y reproductivos en los ejes socioculturales y políticos en el país? Vamos a aplicar la de presidentes, ¿no? Debate presidencia. Quien quiera tomar la palabra adelante. A ver. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Se te cortó tantito. Claro que sí, sí. ¿Ustedes creen que es imposible erradicar los prejuicios dentro de los derechos sexuales y reproductivos en los marcos o ejes socioculturales? Pues no creo que sea imposible, pero sí considero que lleva mucho trabajo. Eh, Porque cambiar todo un pensamiento, incluso desde, pues en nuestro país que está desde las bases, creo que pues es complicado, ¿no? O sea, no podemos, sí podemos hablar de que se puede a lo mejor muy lejos, se ve muy imposible, pero también podemos considerar los avances hablando específicamente de México, ¿no? O sea, México hace 100 años y México ahora. Siento que si bien todavía nos falta igual mucho por trabajar y mucho por realizar, han habido cambios y creo que esa es también una de las características que existen sobre los derechos humanos, que es la progresividad, o sea, lograr que se tomen acciones a corto, mediano y largo plazo para que pueda haber estos cambios entre la correcta aplicación de los derechos humanos. Si bien suena muy, muy utópico, ese es el objetivo. O sea, ir trabajando poco a poco, si bien las medidas que ahorita tenemos en algún momento fueron medidas a largo plazo que consideraron hace tiempo atrás, ¿no? O sea, cada vez vamos haciendo nuestras medidas a corto, mediano y largo plazo, las de corto ya fueron largo, o sea, vamos haciendo esta progresividad para conseguir los cambios. Entonces, no considero que sea imposible, pero sí que necesitamos un arduo trabajo y pues es por esto por lo que instituciones en este caso como CEINAC siempre están
estamos luchando, ¿no? Si consideráramos que fuera imposible, pues no estaríamos realizando estos trabajos. Y no solo nosotros, sino el resto de las asociaciones civiles y de activistas y personas defensoras de derechos humanos. El trabajo es estar uniendo esfuerzos para que podamos conseguir la plena aplicación de los derechos humanos y en este caso con derechos sexuales y reproductivos. Es hacer paso a paso, si bien lo podemos ver como repetía muy, muy lejano, cada vez nos vamos acercando más. Sí, insisto, nos falta muchísimo, o sea, creo que la meta todavía se encuentra lejana, pero creo que el trabajo tiene que continuarse haciendo para conseguir en, en el futuro pues esta plena erradicación del estigma que existe, sobre todo a los derechos sexuales y reproductivos, que si bien creo que nos encontramos ¿cómo decirlo? No digo que los otros derechos humanos no sufran también por esto, pero creo que en cuanto a derechos sexuales y reproductivos son los que más tenemos que trabajar en cuanto a, por el mismo entorno en el que nos desarrollamos. Y si no son los que más, dentro de los que tenemos que poner todavía un poco más de esfuerzo, sobre todo por el entorno en el que nos encontramos todavía viendo. Entonces ese sería como mi punto, que si bien no es imposible, tenemos que seguir trabajando en seguir avanzando pasos, aunque sea paso a pasito, no digo que pasos agigantados, pero para seguir trabajando en conseguir quitar este estigma en el futuro. Muchísimas gracias, Andy. Tu opinión es sumamente importante y yo creo que el trabajo es pues constante, ¿no? El trabajo es algo que se tiene que hacer día con día, ¿no? Y precisamente se presenta a través de la reflexión constante sobre las acciones que realizamos, ¿no? Joltik, tu opinión sobre esta pregunta. Pues yo creo que sí es imposible, ¿no? También como era imposible que las mujeres votaran, que las personas del mismo sexo se casaran. Entonces, para, para cada tiempo hay su imposibilidad. Y creo que ahorita nosotros y nosotras vemos eso como una imposibilidad. Pero justamente con la reflexión, con el trabajo en conjunto, con, con la deconstrucción de todas estas bases, todas estas normas que violentan diariamente los derechos humanos, pues vamos a ir avanzando, como decía Sandra, pasito a pasito, ¿no? A mí me encanta soñar en las utopías, ¿no? Y me encantaría que mañana despertáramos y, ¡ay, ya! Todas y todos con nuestros derechos, vamos a ejercer nuestra ciudadanía sexual. Desafortunadamente no. Y en una parte también agradezco que no existan las utopías, porque si no, nosotras como personas defensoras de derechos humanos no estaríamos aquí. Todas estas asociaciones que han hecho un trabajo para que personas que han sido invisibilizadas y o vulneradas histórica y socialmente tengan voz. Entonces, sí, es un trabajo largo, cansado, que necesita pues el esfuerzo de todas y todas, porque al hablar de todas las personas, porque al hablar de procesos socioculturales, pues hablamos de las raíces, de cómo piensan las personas. Y para cambiar el pensamiento, el imaginario colectivo, la idiosincrasia que hay sobre los derechos humanos y sobre los derechos sexuales y reproductivos, pues va a estar muy cañón. No imposible, muy difícil. Pero justamente yo creo que este granito de arena, como lo es este conversatorio, como lo son Seinak, como son muchas acciones que quizás no vemos, van aportando algo y van haciendo, yo creo que fundamentalmente, lo primero que se tiene que hacer que es visibilizar, ¿no? Porque de qué sirve que estén ahí si yo no los conozco. En cambio, con estas cosas, pues voy visibilizando, voy viendo que existe un problema, que existe los derechos humanos, que los puedo ejercer, que yo también los tengo, ¿no? Esperemos que nos toque a nosotros y a nosotras como generaciones jóvenes ver ese cambio, o por lo menos un intento de cambio, ¿no? Y creo que también habrá que cambiar la política, porque creo que esto, si bien es personal, pero lo personal es político, entonces habrá que también cambiarlo, ¿no? Habrá que cambiar justamente la forma de pensar de quienes hacen leyes, quienes hacen políticas públicas, ¿no? Porque si hay una base, un marco normativo que nos va a ayudar a proteger
y a la existencia de los derechos sexuales y reproductivos sin ninguna forma de discriminación y de libre ejercicio, pues yo creo que también será un poco más fácil, ¿no? Muchísimas gracias, Joltik. Esta opinión es muy, muy importante. Isaac, no sé si quisieras hacer una opinión de cierre con base a lo que nos acaba de decir Joltik. Sí, y bueno, igual me sumo a esta idea de tal vez es imposible ahorita, pero a futuro, pues, ojalá se erradique, porque sí, ahorita que sea, que pase así muy pronto, pues obviamente no. Primero creo que se tiene que erradicar esa idea de que hablar de algunos temas sexuales o incluso de esta de salud, o de tener una salud reproductiva, sana y plena, pues, aún se considera algo difícil de tocar, incluso entre la familia o entre amigos, ¿no? Siempre es como, bueno, pues que solo los especialistas hablen, ¿no? Pero ellos, porque, así, en tu ciclo social, ay, no, porque eso es, eso no está permitido, ¿no? Entonces, primero erradicar, estas ideas y que ir cambiando poco a poco y que, pues, igual, con esas transmisiones y con la gente que se vaya sumando, que lo vaya viendo, que lo vaya platicando, pues se va a ir haciendo un cambio, o sea, de poco a poco, se va a lograr la meta y pues tal vez a nosotros no nos va a tocar, tal vez, yo espero que sí, que nos toque ver este cambio, pero si no, que futuras generaciones se lleven este conocimiento, este aprendizaje y que empiecen a preguntar, que digan, oye, pues, ¿qué, ¿de qué trata este derecho? ¿Qué es la salud reproductiva, no? O sea, ¿qué engloba, no? Que empiecen a hacer estas preguntas y que se vayan tocando como temas más comunes, más casuales, que se puedan hablar así, sin libertad, sin temor, y que pues, así que tal vez no tener una utopía perfecta, pero sí, digamos, esa libertad de poder hablar, vestir, ser como uno quiera, sin que te juzguen, sin que te digan cómo vivirla, ni que vivas sin que haya prejuicios más que nada. O sea, suena muy fantasioso, pero vaya, es algo que creo que todas las personas merecen y que igual se debe hacer. Pues muchísimas gracias, Isaac. Pues ahora sí que sin más que agregar, agradecerles enormemente Sandra, Joltik, también Isaac, por su presentación, por su presencia en este conversatorio. La verdad es que es un gusto para nosotros tener estas opiniones tan interesantes, si bien no diversificadas, ¿no? Como ya lo habíamos comentado hace rato, sino que llegan a enlazarse en algún punto, pero que buscan un objetivo, siguen siendo importantes, ¿no? Siguen siendo muy relevantes. Y pues a modo de agradecimiento quisiéramos darles un presente, no sé si Isaac ya los tengas. Ah, mira, exacto, ahí viene, 2 segunditos. Quisiéramos agradecerles y presentarles, regalarles esta constancia a nombre de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC, constancia a Yoltik Aguilar Casillas por impartir la ponencia relacionada al tema derecho a la no discriminación de las juventudes y su sexualidad en el marco del programa de sexualidad libre de prejuicios, desarrollado el 26 de marzo de 2021, firmado por Rafael Castellán Martínez, director ejecutivo de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, y también integrar una constancia a nombre de Servicios de Inclusión Integral a Sandra Elizabeth García Reyes por impartir también la ponencia relacionada con el tema derecho a la no discriminación de juventudes y su sexualidad en el marco del programa Sexualidad Libre de Prejuicios, desarrollado el 26 de marzo del 2021, firmado por Rafael Castellán Martínez, director ejecutivo de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Sandy, Joltik, Isaac también, por ayudarnos en esta moderación, ayudar a desarrollar este tema. La verdad es que yo me la pasé increíble, espero que todas y todas las que nos estén viendo se le hayan pasado muy, muy bien y hayan disfrutado de este tópico, pero principalmente que se hayan ido con algo nuevo que aprender. No sé si Isaac, ¿quieres comentar algo más? No, nada más que igual agradecerles por haber estado aquí en esta transmisión, habernos aportado sus opiniones. Un gusto haber platicado y conocerlos otra vez. Bueno, a Sandy ya tenía el gusto de conocerla, pero a Joltik no, entonces pues, un gustazo y pues ojalá se preste para que a futuras transmisiones igual vuelvan para retomar algún tema que les sea de su interés o simplemente como para acompañarles, ¿no? Pues, muchas gracias. También no olvidemos a todos, recordarles que nos sigan en nuestro canal de YouTube y que también no dejen de seguir nuestras transmisiones en vivo los días martes. El día miércoles también tenemos reunión, bueno, tienen círculo de mujeres. Sandy, no sé si puedes iluminarnos si va a haber esta siguiente semana o se va a posponer hasta la siguiente. Bueno, muchísimas gracias primero por
hacernos bueno, en este caso a mí, hacerme la invitación a participar en este espacio y ya saben que siempre que me hagan la invitación, aquí estaré para compartir con ustedes. Y respecto a la transmisión más bien a la convocatoria del Círculo de Mujeres, no va a haber la siguiente semana, se van a retomar estas sesiones hasta iniciando abril. Ya estaremos subiendo el banner sobre el tema que se va a tocar y recordarles nada más que nos acompañen a las 7:30. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También no olviden que tenemos nuestra transmisión de sexualidad. La siguiente semana sí vamos a tener transmisión, cabina, sí vamos a tener o no vamos a tener, alguien que me recuerde por ahí. No, no vamos a tener. Muchísimas gracias. En la siguiente semana nos veríamos hasta abril en nuestra siguiente transmisión en vivo. También no dejen de seguirnos en Spotify, a todas y todos los que nos estén viendo. Tenemos nuestra sección de Cuento con Derechos por ahí. No se lo pierdan, está muy, muy buena y se van a pasar un ratito increíble. Y pues sin más que decir ni comentar, les agradecemos a todas y todos, también a ustedes que nos están viendo y a ustedes que nos acompañaron en este conversatorio por su presencia. Nos estamos viendo hasta el mes de abril y pues que tengan unas excelentes vacaciones. Cuídense mucho.